Bienvenidos a un nuevo informe semanal de AZ Group, un informe en donde vamos a estar compartiendo en breve con Jeremías Battistoni de las oficinas de La Pampa en Santa Rosa, donde nos va a contar un poco lo que dijo Luzda en este viernes que pasó. Pero antes de eso vamos a pimponear un poco sobre los distintos temas que andan dando vuelta en el mercado. Uno de ellos que afecta directamente al sector agropecuario y a los commodities es básicamente el conflicto bélico que está teniendo Estados Unidos e Irán. La realidad que es un conflicto bastante clave porque afecta a la región donde se encuentran los principales países importadores de trigo y un poco con estos últimos comunicados donde pareciera que el conflicto se empieza a desinflar un poco en términos de intensidad. Vimos un trigo en Chicago que volvió a subir otros 10, 12 puntos respecto a lo que venía cotizando y la realidad que es una muy buena noticia pensando en la demanda de este cereal. En ese sentido que estamos viendo en el trigo y la realidad que cuando vemos las posiciones de Chicago diciembre 2020 lo que vemos es que el mismo está cotizando $214, el valor más alto desde febrero 2019, con lo cual lo que estamos viendo es que el precio, lo mismo vemos los fondos que están comprados en trigo, están mostrando una situación en algún punto de cierta complejidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que los principales exportadores han terminado la campaña 19-20 o estarían terminando la campaña 19-20 con una relación stock-demanda en la más baja de los últimos años. Y la campaña 2021 empezó de una manera algo compleja, porque en Estados Unidos se demoró por el retraso de la cosecha, porque la nieve finalmente no logra en el hemisferio norte, tanto en la Unión Europea como en Rusia y Ucrania, cubrir los trigos con las necesidades que tienen para que se eviten los problemas del frío, con lo cual la expectativa de la campaña nueva en términos de trigo con una gran incertidumbre y todo por verse. Y esto lo vamos a ver en su máxima expresión seguramente a partir de los meses de febrero o marzo, al mismo tiempo que vamos a estar viendo qué va a sembrar, qué va a decidir sembrar el productor americano, si soja o maíz. Con lo cual, entre eso, el clima en Sudamérica, que Argentina y Uruguay son los dos países que muestran una tendencia climática algo compleja, con lluvias un poco por abajo de lo normal. Si bien los últimos días de diciembre nos generaron cierta tranquilidad en Argentina porque se dieron lluvias muy necesitadas, lo que vemos para adelante es que la perspectiva muestra lluvias un poquito por debajo, con lo cual una campaña que para Argentina todavía tiene mucho de incertidumbre y donde cada milímetro va a ser clave. Y cuando vemos Brasil, que está en unas condiciones un poco más tranquilas, pero todavía con una incógnita donde la cosecha está por empezar de soja y no se termina de concretar. Veremos ahora con lo que nos comenta Jere respecto al informe de Luzda, qué es lo que dijo respecto a la producción de soja de Brasil, qué es lo que se espera para Argentina y cómo sigue Luzda esta expectativa de la campaña 2021 en términos de trigo y 19-20 en términos de los cultivos de gruesa. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué nos dejó este primer informe de Luzda de 2020? Respecto de Estados Unidos, hubo recortes en la estimación de área cosechable, tanto para maíz como para soja, que fue compensado con leves ajustes en el rendimiento esperado y en definitiva nos deja con una producción estimada de maíz de 348 millones de toneladas y una producción de soja estimada en 97 millones de toneladas. Respecto de Sudamérica, no hubo modificaciones, 123 millones de toneladas de producción de soja estimada para Brasil, un volumen realmente importante respecto de las 97 que mencionábamos de Estados Unidos, y Argentina con 53 millones de toneladas estimadas. Los datos más interesantes provienen del informe de stocks trimestrales, donde cabe resaltar los stocks a diciembre de trigo y de maíz para Estados Unidos, que se ubican en los niveles más bajos de los últimos 3 años. Bien, eso es el resumen de Luzda de enero. Estamos a disposición y les dejo un gran saludo. Bueno, Jere, muchas gracias por el resumen de Luzda, material que tenemos que usar y trabajar. Así ha alargado su información el Luzda y con eso tenemos que trabajar y tomar decisiones. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo informe y como siempre, que nos acompañen en nuestras redes, que estamos siempre lanzando información y a disposición para cualquier consulta.